buenas noches. En la clase sincrónica de hoy me gustaría presentarles otra vez un par de ejemplos de subespacios vectoriales. El primer ejemplo de espacio vectorial, más bien dicho de subespacio vectorial, pero antes quisiera definir el espacio vectorial que es, va a ser el siguiente. Considerando el siguiente espacio vectorial, vamos a considerar como el conjunto de vectores AR. Como campo escalar vamos a considerar a los racionales y la suma y el producto, ¿cómo los vamos a definir? Las vamos a definir la suma como la suma usual en R y el producto escalar como el producto usual en R. Aquí está, dado un P perteneciente a Q y un X en R, el producto escalar de P con X se define como pues, los productos usual en R. Esto en efecto genera un espacio vectorial o una estructura de espacio vectorial. ¿Por qué? Bueno, la asociatividad se sigue de que lo que estamos sumando son elementos de R. Entonces estamos haciendo suma de R con la suma usual en R. Sabemos que eso es un campo, entonces se cumple. Neutro aditivo. También hay un neutro aditivo, ¿cuál va a ser el neutro de R? De nuevo, es la suma en R. Entonces, si nosotros le sumamos el neutro de R, por ser un campo, eso siempre va a regresarnos al mismo elemento. Existe un inverso. ¿Por qué existe tal elemento? Bueno, pues existe porque existe en R. Que bueno, va a ser dado un elemento en X, ¿cuál va a ser su inverso en el espacio vectorial? Va a ser el mismo que tendría, que tendría en R. ¿Sí? En la conmutatividad, nuevamente se sigue de que R con la suma y el producto usual es un campo. Y para el producto escalar, ¿por qué se cumplen las propiedades del producto escalar? Bueno, existe un neutro, que bueno, de hecho la definición dice que sea con el neutro del campo. Existe un neutro que es el 1, el neutro usual del producto, tal que 1 producto punto con X, no, producto interior, no, perdón, producto escalar. Producto escalar con X, ¿cómo lo definimos? Lo definimos como 1 por X en el producto usual en R. Pero eso en el producto usual en R sabemos que como 1 es el neutro multiplicativo de NR, nos va a dar el mismo X. Y así con las otras tres propiedades del producto escalar, que no importa cómo agarremos ese producto de escalares, nos va a dar, nos va a dar lo mismo, que si nosotros tomamos una suma de escalares y con producto escalar con un X se va a distribuir sobre el vector, o más dicho el vector sobre la suma. ¿Por qué? Porque recurrimos a que la definición nos dice que es la suma sobre del producto sobre los reales. Entonces vamos a tener esto. Como eso se cumple en los reales, entonces tenemos esto. Y bueno, esta es precisamente la definición de producto punto. Del producto punto en el espacio, en el conjunto que estamos definiendo. Ahí también se distribuye sobre la suma, porque si tomamos X y Y pertenecientes a los reales y un segundo perteneciente a los racionales, su producto escalar se define como el producto usual en R, pero el producto usual en R distribuye, entonces nos va a quedar C1X más C1Y, pero esa es la definición de sumar producto escalar de C1 con X y producto escalar de C2 con Y. Bien, ahora yo les dije, o les había prometido, que iba a darles un ejemplo de un subcampo, ¿no? Pues en efecto, si nosotros consideramos a Q, que son los racionales, que a su vez es un subconjunto de los reales, es un... Oh, rayos, aquí le puse un subcampo, pero lo que quería poner es un subespacio vectorial. ¿Por qué es un subespacio vectorial? Bueno, si recordamos cómo es que nos dice que probemos que una cosa es un espacio vectorial. Bueno, pues nos dice, si tú pruebas que dados dos vectores en este conjunto y un escalar arbitrario y tienes que esta suma de vectores, el y producto escalar con x más z pertenece al conjunto, es decir, en este caso la q,
pues ya tienes que eso va a ser un campo, un subespacio vectorial. ¿Y cómo pruebas eso? Bueno, pues escogemos x y z arbitrarios en Q como vectores. Sí, de nuevo, aquí hay que considerar que este x y z q los estamos considerando como vectores, ¿sí? No los estamos considerando como escalares, como usualmente se hace pues cuando se considera como campo escalar a Q. Los estamos considerando como vectores. Si nosotros quisiéramos como que expresar formalmente, como que denotar mejor que los estamos considerando como vectores, podemos agregar esta notación. No aparece aún, pero debería aparecer en cualquier momento. La notación es ponerle aquí la barrita, la flechita sobre los vectores. Y vamos a agarrar un y perteneciente a Q, pero esta vez sí lo vamos a considerar como un escalar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Y como escalar, producto interior, no, producto escalar con X, más Z. ¿Cómo definimos el producto escalar? Pues lo definimos, pues regrésame el producto sobre en R. ¿Y cómo definimos la suma? La suma sobre en R. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el producto de un racional con un racional, eso nos va a dar otro racional. Y le estamos sumando un racional, eso nos va a dar otro racional. ¿Por qué? Porque Q es un campo. Por lo cual tenemos que el subespacio vectorial que se obtiene de considerar el conjunto de vectores Q con el conjunto de escalares Q con la suma usual en R y el producto usual en R es un subespacio vectorial de considerar el conjunto R de los números reales como conjunto de vectores al Q como conjunto de escalares y suma el producto usual. Aquí agregué una nota para que simple y sencillamente era dar énfasis que en este caso el X y el Z los estamos considerando como vectores, ¿sí? No como reales, no como puntitos. Aquí lo que puse es que cada punto en R es un vector en este espacio vectorial. ¿En cuál espacio vectorial? En este, ¿sí? Entonces como que cada punto en R, cada número real realmente se está considerando como un vector, no como un punto. De hecho, esta idea de tomar, porque no sé si se dieron, si me denoté explícitamente que, que Q es un subcampo de los reales. Lo que tenemos es que si tomamos un campo F mayúscula y un subcampo de F, F minúscula, en el cual el campo es F con una suma y un producto, entonces el subespacio que se obtiene de considerar el conjunto de vectores como F minúscula al campo escalar como F minúscula, una suma y un producto, es un subespacio vectorial de considerar el conjunto de vectores como F mayúscula, considerar el campo escalar como F minúscula y considerar la suma y producto. ¿Cómo se van a definir esa suma y este producto? Como la suma y producto usual en el campo vector, en el campo, es decir, como esta y esta. Como que sí me gustaría que se notara la diferencia entre este producto, que es el producto del espacio vectorial, con este otro producto, que es el producto del campo escalar. En este caso van a ser lo mismo, pero en general no siempre es lo mismo hacer este producto. Bien. Nuevamente, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues nosotros tomábamos X y Y perteneciente a F, considerando a X y a Y como vectores, ¿sí? Y agarrábamos un Z perteneciente a F minúscula como un escalar. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer para probar que este conjunto en efecto era un subespacio vectorial? Pues era considerar esta suma, bueno, más bien dicho, estas operaciones. Tomando el escalar y haciendo el producto escalar de Z con X y luego sumándole en la suma definida sobre el espacio vectorial a Y que se quede de nuevo en F, es decir, en el conjunto en el que estábamos diciendo que va a ser el subcampo del subespacio.
Y bueno, ¿esto por qué pasa? Porque el producto escalar en el espacio vectorial lo definimos como el producto en el campo y la suma en el espacio vectorial la definimos como la suma en el campo. Como tenemos que estos son elementos del subcampo, los subcampos son cerrados, entonces z producto de campo con x más la suma del campo con y van a quedar de nuevo en el campo. Y como esto queda de nuevo en el campo, en particular vamos a tener que este conjunto en el que se considera como espacio, como conjunto de vectores al subcampo f minúscula, al conjunto de escalares a f minúscula, la suma y producto usuarios en el campo, es un subespacio vectorial de que de considerar el conjunto de vectores al campo f mayúscula con el conjunto de escalares f minúscula. Y como último ejemplo, me gustaría introducir a los hiperplanos en Rn, que son un subespacio vectorial de todos los vectores en Rn. Bien, pero ahora, ¿cómo vamos a definir un hiperplano en Rn? Bien, si nosotros tomamos dos vectores x y y en Rn, definimos su producto interior como lo siguiente. Si tenemos que x tiene entradas x1, x2 y así hasta xn, y y tiene entradas y1, y2, así hasta yn, el producto interior, es más usual que se diga producto interior, se define como, pues ¿sabes qué? Toma coordenada productos, es decir, x1 por y1, x2 por y2, xn por yn, y súmalos todos. Aquí es lo que estoy expresando, x1 por y1 más x2 por y2, tal. Que se puede, para simplificar, poner simple y sencillamente la suma desde y igual a 1 hasta n de xy por y. A veces puede pasar que cuando estén haciendo operaciones con productos interiores, se confundan y piensen que es lo mismo este puntito que usamos para denotar producto interior que el puntito que se utiliza para denotar producto, ese puntito, el puntito que se utiliza para denotar el producto escalar en espacios vectoriales. Cuando se puede tener esa confusión, se utiliza esta notación de corchetes, de corchete x, y, es lo mismo que va a quedar acá. Bien, ahora, para seguir, nosotros decimos que dos vectores son ortogonales si, solamente si, su producto interior es cero. Bueno, esto como que tiene mucha relación o mucho que ver con la definición o con el producto interior en R2. Porque si recuerdan, el producto interior representaba la proyección de un vector sobre otro. Entonces, si un vector era ortogonal, es decir, si era perpendicular, su proyección era cero. Entonces, el producto interior era cero. Y eso mismo se generaliza para cualquier Rn. Se dice que los dos vectores son ortogonales y su producto interior es cero. Bien, vamos a definir el hiperplano como sigue. Dado un x fijo, el conjunto de vectores ortogonales al subespacio vectorial, eso es un hiperplano, ¿sí? Pero resulta que el hiperplano solamente es nombre, por el momento. Pero resulta que ese conjunto de vectores ortogonales a un vector fijo es un subespacio vectorial de Rn. ¿Esto qué? ¿Por qué? Si recuerdan, nuevamente utilizando el teorema, nos dice que si tomamos dos vectores en nuestro conjunto de vectores y un c en nuestro conjunto de escalares, y nosotros consideramos el producto, o más, consideramos el producto interior, si nosotros consideramos el producto escalar de c con y luego la suma con el z, es decir, como que considerar todas las operaciones posibles en el espacio vectorial, y ese elemento sigue perteneciente al espacio vectorial, más bien dicho, al subconjunto del espacio vectorial, entonces esa cosa va a ser un subespacio vectorial.
¿sí? Me parece que es el primer teorema de sus espacios vectoriales del Hoffman. Bueno, ¿cómo vamos a probar esto? Bueno, pues consideramos este conjunto de operaciones, el C producto interior con, no producto escalar, perdón, el C producto escalar con Y, suma vectorial con Z. Lo vamos a considerar en producto interior con X. Bien, nosotros expandimos, o más bien dicho, desarrollamos coordenada a coordenada esto, y nos va a dar que la primera coordenada es C por Y1 más Z1, la segunda es C por Y2 más Z2, y así, hasta que la enésima coordenada sea C por Yn más Zn, producto interior con X1, X2, así es Xn. Recurriendo a esta notación de suma, tenemos que esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta m, de C por Y más ZI por XY. Podemos operar dentro de la suma y obtener que esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de CXI por Y más ZI por XY. Como estas sumas son finitas, podemos separar en dos sumas y obtener lo siguiente: C por Y por XY más la suma desde igual a 1 hasta n de ZI por XY. Pero miren, por hipótesis que teníamos que Z y X eran ortogonales a la Y, ¿sí? A la Y que estaba fija. No, perdón. Y y Z eran ortogonales a la X que estaba fija. Entonces, esta suma va a ser 0. Y esta suma, en cuanto le saquemos la C, también va a ser 0. Entonces vamos a estar sumando dos cosas que son 0 y la suma nos va a dar 0. Y por lo tanto, esta operación C producto escalar con Y suma vectorial con Z pertenece nuevamente al conjunto de vectores ortogonales al X fijo. Geométricamente eso se puede ver como lo siguiente: el Y fijo va a ser un vector y el conjunto de todas las cosas ortogonales a él en R2 va a ser una línea, ¿sí? En este caso se puede expresar esta línea con su ecuación vectorial, que únicamente aquí está representando que este es el espacio geométrico que se obtiene de pedirle a todos los puntos o vectores que sean ortogonales a un determinado vector Y. Y en R3 lo que obtenemos es un plano ortogonal a un vector Y. Usualmente esto como que le dicen este es un plano con vector director Y. Y eso es todo por la clase de hoy.